Es un privilegio volvernos a encontrar para estudiar la palabra de Dios y hoy con una nueva iglesia, la tercera ya, la iglesia de Pérgamo, una iglesia políticamente correcta. Inclinemos nuestros rostros y vamos a orar. Padre Celestial, te pedimos, Señor, que nos ilumines al estudiar tu palabra, que el mensaje de esta iglesia, Señor, pueda llegar a cada uno de nuestros corazones, que con tu Santo Espíritu nos ayudes a entender lo que tú nos quieres enseñar a través de esta iglesia, tanto históricamente como para nuestra vida. Gracias, Dios, por tu amor y gracias por tu palabra. Bendice a cada una de las personas que están aquí conectadas, que nos están viendo, Señor. Tú conoces sus cargas y todo lo que en este momento las agobia y los entregamos en tus manos para que tú respondas y hagas de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 2, 12 al 17 acerca de esta iglesia. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Bueno, vamos a conocer algunas de las características de esta iglesia de Pérgamo. Para empezar, la ciudad de Pérgamo quedaba en un cerro alto y bastante escarpado. La roca donde se encontraba la ciudad tenía 300 metros de altura y quedaba por encima de un valle fértil. Además de esto, tenía 3 lados rectos esta ciudad y uno empinado, que de hecho llevaba a la cima del monte. Incluso los habitantes vigilaban la ciudad por ese único acceso. La ciudad era inexpugnable. De la única manera que quizás se podría vencer sería por astucia, por traición, así como sucedió con Troya. Pérgamo significa elevación, significa altura. Y la palabra Pérgamo se relaciona con la palabra en griego gamos, que significa unión íntima, matrimonio. ¿Por qué? Porque fue en esta época donde la iglesia se unió con el Estado. Además de esto, Pérgamo era un centro universitario. De hecho, allí Homero y Heródoto estudiaron y también escribieron. Allí quedaba un templo que era para el dios Zeus, y resulta que este templo era dedicado al dios Asclepio o serpiente, también conocido como el gran médico. Allí en este templo se dejaba siempre una serpiente viva que representaba a este dios. Y también en Pérgamo se originó la adoración al dios Sol, que se llamaba Mitra. Todos estos son aspectos importantes para poder entender ahora sí lo que nos dice la Biblia. Y vamos a iniciar con el versículo 2, esa presentación que hace Jesús. Versículo 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Nosotros ya hemos estudiado que esa espada es símbolo de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es lo que Dios quiere y lo que Dios usa para penetrar en nuestro corazón y poder sacar el pecado. Es lo que Dios quiere lograr con esta iglesia. Hebreos 4, 12 y 13 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.
Sigue diciendo entonces Apocalipsis 2:13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Aquí vamos a hacer una pausa porque nos es necesario estudiar muy bien esa primera parte de este versículo 13. Y ya más adelante vamos a estudiar la segunda. Resulta que en esta época de Pérgamo, esta iglesia era una iglesia políticamente correcta porque Satanás le ofreció el poder tener todo, el poder tener el poder civil del mundo, ¿sí? Y tristemente la iglesia aceptó. Nos recuerda la tentación que tuvo Jesús cuando Satanás le muestra en Mateo 4, del 8 al 10, todos los poderes del mundo y Jesús claramente los rechaza. Esta iglesia, por el contrario, en esta época lo aceptó pasar de ser perseguida a empezar a ser elevada, ¿sí? Para poder entender un poquito más, tenemos que remitirnos al pasado, porque ya vamos a ver por qué es importante. Resulta que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tenía un sacerdocio apóstata, conformado por caldeos, magos, adivinos, ¿sí? Y resulta que ellos eran bastante intolerantes con las personas que profesaban cualquier otra religión. Era el caso, por ejemplo, y lo pueden encontrar en Daniel 3, el caso de los amigos de Daniel. Ellos fueron metidos a un horno de fuego porque fueron fieles a Dios Jehová, ¿sí? Y de hecho Dios allí los cuidó. Resulta que después llegó Ciro el Grande y resulta que Ciro el Grande conquistó Babilonia y entonces los caldeos, magos y adivinos tuvieron tanto miedo que huyeron a Pérgamo, a la ciudad de Pérgamo. ¿Por qué huyeron allí? Porque Ciro el Grande era monoteísta, entonces tenían miedo de pronto de ser atacados por lo que ellos profesaban, ¿cierto? Tiempo después, en el año 520, Darío I mata a varios de estos caldeos, magos y adivinos y resulta que lo que quedó de ellos volvió a huir a Pérgamo. Años más tarde, en el 482 a.C., el rey Artajerjes también ejecutó a gran cantidad de estas personas. Eso hizo que toda la religión falsa de Babilonia se trasladara entonces a la ciudad de Pérgamo, ¿sí? Y resulta que en el año 67 a.C., el general Pompeyo realiza una campaña en Pérgamo y allí adopta al dios Mitra, que era el dios de caldeos, magos y adivinos, como dios de las tropas de Roma, ¿sí? ¿Qué queremos explicar con esto? Que la religión pagana de Babilonia, después de todo esto que acabamos de ver, se transfiere a la Roma, bueno, a Pérgamo primero, y de ahí a la Roma pagana. Lo que sucede es que también se traslada a la Roma papal en la época de la iglesia de Pérgamo. Esto lo vamos a estudiar con más profundidad cuando estudiemos el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, pero vamos a leer los versículos iniciales. Vean lo que dice. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Resulta que nosotros habíamos estudiado alguna vez, cuando estudiamos este tema, Apocalipsis 13, que este dragón es un símbolo de Satanás. Pero este dragón no actúa solo. Satanás actúa a través de poderes que él usa para cumplir sus propósitos. Y resulta que este dragón le da a esa bestia que sube del mar, que no es nada más ni nada menos que el Roma papal, la Iglesia Católica, y pues nosotros con mayor profundidad lo vamos a estudiar. ¿Qué pasó en la época de esta iglesia? La iglesia dejó de ser pura, dejó de ser santa, empezó a mezclarse con el paganismo, empezó a mezclarse y a tener el poder también civil. Y es una combinación terrible cuando la iglesia y el Estado se unen. Es algo con lo que Dios nunca ha estado de acuerdo, ¿sí?
Y pues nosotros, como ya lo dije, lo vamos a estudiar bien cuando veamos el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Todo esto se logró incluso con la llegada al poder de Constantino, porque él fue quien se volvió, era pagano, se volvió cristiano y empezó a cristianizar también a todo el mundo, a dejar de perseguir a los cristianos entonces empezaron a volver a tener una posición elevada, la iglesia cristiana empezó a ser una iglesia popular, políticamente correcta, pero Constantino empezó a mezclar muchas de sus costumbres paganas al cristianismo y claramente no es lo correcto, ¿sí? Y vean lo que dice Dave Hunt en su libro Global Peace, página 106 y 107, acerca de esto. Me gustó mucho y por eso lo dejo aquí plasmado, porque me encanta cómo lo relata. Vean lo que dice. Constantino era un brillante comandante militar y además comprendía que no podía existir la estabilidad política sin la unidad religiosa. Para lograr esta proeza se requería una unión entre el paganismo y el cristianismo. ¿Cómo podría lograrse esto? El imperio necesitaba una religión ecuménica que apelara a cada ciudadano en una sociedad multicultural. Para traer la paz interna al imperio no era suficiente darle un estatus oficial al cristianismo. El cristianismo debía transformarse a fin de que los paganos estuvieran dispuestos a convertirse. Se dejan comillas porque claramente no se convertían, continuaban con sus creencias paganas, las mezclaban. Y sigue siendo, pero sin dejar a un lado sus creencias y rituales. Constantino ejemplificaba este oportunismo. Cuando nosotros realizamos la invitación a el estudio bíblico de hoy, dejábamos una imagen parecida a la que ven allí en pantalla y preguntábamos, hacíamos una encuesta. ¿Es correcto mezclar el bien con el mal? A lo que bastantes respondieron sí, como también algunos respondieron no. ¿Qué nos dice la Biblia? Claramente no. Mezclar el bien con el mal nunca ha sido el propósito de Dios, ¿sí? Y de hecho, las dos artimañas que usa Satanás para alejar a su iglesia de Dios es la persecución y cuando no le sirve la persecución, la infiltración. Esta mezcla entre el bien y el mal. Persecución, ¿por qué? Lo hizo en las dos iglesias que hemos estudiado anteriormente, Éfeso y Esmirna. Infiltración, lo está haciendo en esta tercera iglesia, la iglesia de Pérgamo. De hecho, ni siquiera es una estrategia nueva de Satanás. La lleva haciendo desde que este mundo inició. Por ejemplo, persecución con el ejemplo de Caín y Abel. Abel representando a la iglesia verdadera, ¿no? Y Caín, claramente, a los poderes que usa Satanás para aniquilar esta iglesia. Y antes del diluvio, entonces Satanás usó su segunda estrategia, la infiltración, mezclando a los hijos de Dios con las hijas de los hombres. En Génesis nos cuenta este relato y es tan trágico esta mezcla, tan trágica esta mezcla, que incluso en el diluvio solo fueron salvos 8 personas. Bastante tremendo para reflexionar. Apocalipsis 2:13, la segunda parte de este versículo dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Resulta que a pesar de esta infiltración que estaba sufriendo la iglesia, aún quedaba un remanente. Aún quedaba un residuo de personas que eran fieles a Dios y que seguían guardando los mandamientos de Dios y la doctrina sana y pura de Dios. Antipas fue un mártir que sufrió las persecuciones del emperador Domiciano. Y resulta que investigando acerca de él cómo fue muerto, lo metieron en un toro, como lo ven allí en la imagen, de bronce, y lo calentaron hasta que se murió, ¿sí? Y los testigos dicen que murió cantando himnos a Dios. Bastante increíble. Entonces, esa iglesia, aún los remanentes, aún el remanente, conservaba la fe, aún cuando incluso Antipas fue muerto entre ellos. Sigue diciendo el versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esto nos está haciendo que nos remitamos necesariamente al Antiguo Testamento, porque estos son personajes del Antiguo Testamento. Esto sucedió mucho antes.
¿Cuál es el contexto para poder entender lo que aquí nos quiere explicar Dios a través de lo que le está diciendo aquí a esta iglesia de Pérgamo? Balac era un rey, el rey de Moab, y resulta que él tenía mucho miedo porque los israelitas estaban cerca a su región y había escuchado tantas cosas de ellos que tenía miedo incluso de que los israelitas acabaran con su religión pagana, ¿sí? Entonces contrata a Balaam. ¿Quién era Balaam? Balaam era un siervo de Dios, un profeta verdadero, pero lo contrata para maldecir a su propio pueblo, a los israelitas. Balaam, tristemente, intentó muchísimas veces maldecir al pueblo de Dios, a pesar de que había sido un profeta verdadero de Dios, sus decisiones pues no fueron las mejores. Esa historia la pueden encontrar en números 22 al 25. Se la recomiendo, léanla. Es súper, es fascinante esa historia. Y aquí pues se las estoy resumiendo. Resulta que a Balaam entonces, después de tantos intentos de maldecir al pueblo de Israel y que no podía, se le ocurrió una idea. Y dice, Balac, la única manera que podemos hacer que los israelitas caigan es que usted, por favor, traiga a sus rameras y las lleve a los israelitas para que ellos se mezclen con ellas en infiltración. Y al mezclarse con ellas, no solamente van a fornicar, sino también van a cometer idolatría, porque van a empezar a orar a los dioses de su pueblo, de los de Moab. Esto le pareció bien a Balac, así sucedió, y entonces cuando los israelitas caen con estas rameras, Dios retira su protección de los israelitas. Fue bastante triste, claramente. Y allí pueden encontrar cómo terminó esta historia, en esos capítulos que anteriormente les dije. Resulta que cuando Balaam va a maldecir a Israel, se le aparece un ángel con una espada. Muy interesante esa historia. O sea, justo Dios la está contando en esta iglesia, en la que justo Él se presenta con una espada de dos filos, ¿no? ¿Qué simbolizó? Dios le estaba advirtiendo a Balaam que por favor no fuera a maldecir al pueblo de Israel. Y sin embargo, Balaam siguió su camino. ¿Cómo murió Balaam? Números 31, 7 y 8, vean lo que nos dice. Y pelearon contra Madián, como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requem, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. La primera espada que se le apareció a Balaam era una espada todavía de misericordia. Él la rechazó. Y tristemente, la segunda espada fue su destrucción. Sigue diciendo en el versículo 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Nosotros en la primera iglesia, la iglesia de Éfeso, estudiamos acerca de ese grupo de los nicolaitas. Y aquí les dejo a la parte superior el enlace del video para que si quieren profundizar puedan volver a estudiar allí esta iglesia donde los mencionamos. ¿Quiénes eran ellos? En resumen, ellos pedían la justicia de Cristo mientras rechazaban los 10 mandamientos, ¿sí? Y esta iglesia de Pérgamo empezó a retener esa doctrina. Entonces fue muy triste también para Dios todo esto. Por eso es que precisamente no era perseguida. Por eso es que fue exaltada, ¿sí? Segunda de Timoteo 3:12 nos dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Juan 17:14 y Santiago 4:4 nos dice, el que es amigo de Dios no puede ser amigo del mundo, ¿sí? El que es enemigo de Dios es amigo entonces del mundo, ¿sí? Cuando una iglesia hace enojar al poder civil, al Estado, con lo que predica, eso produce persecución, ¿sí? Cuando está de acuerdo con los 10 mandamientos, cuando está de acuerdo con la palabra de Dios, eso produce persecución. Cuando la iglesia se conforma a los estándares del mundo, no es perseguida. Si actualmente la iglesia no está siendo perseguida, es porque tristemente estamos olvidando ser diferentes. Y también nos estamos dejando llevar por las cosas que suceden en este mundo.
y nos estamos conformando a las cosas de este mundo. Estamos olvidando nuestro carácter santo. Termina diciendo Apocalipsis 2, 16 y 17. Por tanto, arrepiéntete, es el llamado que le hace Dios a esta iglesia. Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y finalmente promete algo maravilloso, que lo vamos a estudiar también. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Y nosotros también sabemos que el maná es una representación de la palabra de Dios. Sin embargo, no solo es simbólico esto que Dios está prometiendo, también es literal. En el cielo, cuando estemos con Jesús, también Jesús nos dará a comer del maná escondido. Y sigue diciendo, le daré una piedrecita blanca y una piedrecita, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esto me recuerda a la historia de Jacob cuando luchó con el ángel. Lo pueden encontrar allí en Génesis. Resulta que este ángel le cambió el nombre de Jacob por Israel. Jacob significaba suplantador. Se lo cambió a Israel, que significa el que lucha con Dios. Y se lo cambió precisamente porque al cambiar su nombre estaba cambiando el carácter de Jacob, estaba dejando de ser suplantador y engañador, ¿sí? Vamos a ver por qué una piedrecita blanca y qué tiene que ver esto, por qué Jesús aquí lo está diciendo. Resulta que en Roma, cuando un deportista ganaba en una competencia, se le daba una piedrecita blanca con el nombre de él escrito en símbolo de victoria. Los esclavos, por ejemplo, cuando recibían libertad, se les da una piedrecita también con el nombre de ellos escrito para que a donde fuera que ellos iban, la mostraran y también era certificado de su libertad. Y en un juicio, cuando se exoneraba a una persona, también se le daba una piedrecita blanca con el nombre de ella escrito para que a donde fuese, pues la llevara y esto fuera una prueba de que había quedado exonerado. Esta piedrecita tiene un nombre nuevo, y si nos vamos a Isaías 62:2, nos dice, entonces verán las gentes tu justicia, y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Este nombre hace símbolo de nuestro carácter. Nuestro carácter tiene que ser transformado como el de Jesús, ¿sí? O sea, similar. Debemos realmente tener el carácter de Jesús. Y Apocalipsis 14:1 nos dice que este nombre será puesto en nuestra frente. Así que es una maravillosa promesa con la que Dios termina de definir y describir esta época de la iglesia. Ustedes, si son fieles, les voy a dar el maná escondido. Si son fieles, voy a transformar su carácter y van a recibir esa piedrecita blanca, símbolo de victoria. Y van a estar conmigo cuando yo venga. Maravillosa esta promesa. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a terminar con una oración. Padre Celestial, te damos muchas gracias por lo que hoy aprendimos, Señor. Gracias por tu promesa tan maravillosa y porque también es una promesa para nosotros hoy. Quédate a nuestro lado y gracias por acompañarnos. En el nombre de Jesús, amén.